¿Qué tal están? Filosofía de Anaximandro de Mileto fue un filósofo presocrático que nació en Jonia, en la costa de Asia Menor, entonces, sobre el año 610 a.C. aproximadamente, y murió en el 546 antes de nuestra era. Fue filósofo y geógrafo, maestro de Anaxímenes, otro gran filósofo presocrático, y consideraba que el principio de todas las cosas era el apeiron. Además, hay que decir que realizó aportaciones a la cosmología, a la física, a la biología y la política, y que dejó un influjo notable en la tradición filosófica posterior, desde Aristóteles y los estoicos hasta Heidegger y la filosofía contemporánea. Además, pensaba que el origen de la vida estaba en los mares, algo en lo que estaba acertado. Es un precursor de la evolución darwiniana. Realmente, hablar de Anaximandro de Mileto es adentrarse en uno de los momentos fundacionales, se podría decir, sin ninguna duda, del pensamiento occidental. No se trata simplemente de un autor que continuó la obra de Tales de Mileto, ni de un eslabón más en la cadena de la escuela jonia, sino de un verdadero pionero en la forma de concebir el mundo desde principios universales. Y esto lo realizó en lo que hoy consideramos que es la costa de Turquía. Con él aparece un concepto radical que marcará el rumbo de toda la metafísica y de toda la cosmología posteriores, el apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, lo indeterminado como principio de lo real. En este gesto se concentra una osadía filosófica extraordinaria, pues por primera vez se rompe con la idea de que el fundamento del cosmos, del universo, pueda encontrarse en un elemento concreto, el agua, el aire, el fuego, la tierra, los 4 elementos, para situarlo en una dimensión abstracta, no sensible, que sin embargo explica lo sensible, lo material. En cierto modo, Anaximandro inaugura la filosofía en el sentido más radical, porque introduce la distancia entre el mundo de los fenómenos, el mundo fenoménico, y el principio que lo rige. Y también conviene recordar, antes de entrar en el detalle de su pensamiento, que estamos en el siglo VI a.C., en una ciudad de la costa jonia, Mileto, que fue un centro de comercio, también de intercambio cultural y de apertura al mar. Y de apertura al comercio, por supuesto. La riqueza de Mileto, su relación con otras culturas del Mediterráneo y de Oriente, y la aparición de una clase ciudadana que participaba en los asuntos públicos, crearon un terreno fértil para el surgimiento de la especulación filosófica. En este contexto, Tales había planteado que todo provenía del agua. Anaximandro, discípulo suyo, se atrevió a dar un paso más, liberándose de la referencia a un elemento concreto y postulando un principio más abstracto y general, que es lo apeiron, lo ilimitado. En este sentido, el fragmento que conservamos de Anaximandro a través de Simplicio, que lo cita en su comentario a Aristóteles, es uno de los más estudiados y comentados de toda la historia de la filosofía antigua. Dice así, en la traducción habitual: de donde las cosas tienen su origen, allí también tienen su destrucción según la necesidad, pues se dan mutuamente justicia y reparación por su injusticia según el orden del tiempo. Esta formulación encierra ya una riqueza conceptual enorme. En ella se vislumbra no solo la idea de un principio indeterminado, apeiron, sino también una concepción del cosmos, del universo, como orden regido por justicia, equilibrio y necesidad. El mundo, para Anaximandro, no es caos ni una acumulación arbitraria de cosas, sino un orden dinámico en el que los contrarios se suceden, se enfrentan, se compensan y se equilibran. Y de este modo se puede decir que la noción de apeiron, que en griego significa lo que no tiene límites, lo ilimitado, lo que carece de determinación precisa, lo indefinido, podemos señalar que este concepto marca un salto radical en la historia del pensamiento. Frente a la intuición de Tales, que veía en el agua el principio unificador de todo lo real, Anaximandro, en cambio, se da cuenta de que ningún elemento concreto puede cumplir ese papel, esa función, porque todo elemento tiene límites y características propias. El agua es húmeda, fría, líquida, el fuego es caliente, seco, luminoso, el aire es invisible pero ligero, la tierra es densa y sólida. Ninguno de ellos puede explicar la totalidad. Entonces, ¿qué puede explicar el surgir
y perecer de todos los entes? La respuesta de Anaximandro es aquello que no tiene cualidad particular, aquello que es indeterminado, ilimitado, eterno. El apeiron es el principio de todo y de él se desprenden también los contrarios, que constituyen el mundo visible, el mundo material, sensible, se podría decir también. En este punto, lo que aparece es el germen de una metafísica. Si hasta entonces los hombres habían realmente recurrido a mitos, a dioses personificados, a genealogías divinas para explicar el cosmos, Anaximandro rompe con ello y propone un principio abstracto, impersonal, eterno. El apeiron no es un dios antropomórfico, sino un principio cósmico. Con esto se inicia la transición del mito al logos, del relato mítico a la explicación racional. Se podría decir que aquí nace la filosofía en sentido estricto, en sentido riguroso. Pero no basta con señalar el carácter innovador del apeiron. Es preciso también analizar cómo entiende Anaximandro la dinámica del cosmos. El fragmento habla de justicia e injusticia. Los contrarios, al entrar en el ámbito del ser, al adquirir determinación, están cometiendo una especie de desmesura, una hibris, porque se separan de lo indefinido originario. Pero esta desmesura, esta desproporción, es compensada. Cada cosa, en su ciclo vital, vuelve al lugar de donde salió. La justicia cósmica se cumple porque todo regresa al apeiron. Así el mundo es un proceso de generación y corrupción, de nacimiento y muerte, que tiene lugar según la necesidad y el tiempo. Nada se sustrae a esta ley. Este lenguaje de justicia y reparación muestra también que Anaximandro todavía conserva rasgos de un pensamiento religioso o mítico, pero ya lo traslada a una concepción natural del cosmos. Y esto también es fundamental para entender mejor su pensamiento. Si pasamos de la metafísica a la cosmología, encontramos también en Anaximandro un esfuerzo igualmente innovador. Fue uno de los primeros en concebir la Tierra como un cuerpo suspendido en el espacio, sin necesidad de sostén alguno. Frente a las explicaciones que suponían que la Tierra descansaba sobre agua o sobre otro elemento, Anaximandro sostuvo que se mantenía en equilibrio por estar equidistante de todo lo que la rodea. Este argumento introduce la idea de simetría y equilibrio como principio explicativo. Además, imaginó la Tierra no como un disco plano absoluto, sino como un cuerpo cilíndrico que flota en el cosmos. También concibió el cielo como una estructura esférica y describió la disposición de los astros en círculos concéntricos como ruedas de fuego vistas a través de aberturas. Estas imágenes, aunque rudimentarias, se puede decir, revelan un intento de explicación racional y geométrica del universo, desvinculada de mitos antropomórficos. Y también Anaximandro se interesó por el origen de la vida. Según testimonios antiguos, afirmó que la vida surgió en el agua, que los primeros seres vivientes nacieron en un ambiente húmedo y que el ser humano proviene de otros animales porque en sus primeros tiempos no podía sobrevivir por sí mismo. Estas ideas anticipan de modo embrionario intuiciones que siglos después adquirirán forma en la teoría de la evolución de Darwin. No se puede exagerar la audacia de estas hipótesis para un pensador del siglo VI a.C., pero en cualquier caso es algo importante. Si nos centramos ahora en la dimensión ética y política de su pensamiento, debemos volver a la idea de justicia cósmica. Anaximandro proyecta sobre el orden natural una visión jurídica. Desde su análisis, los seres, al nacer y perecer, cumplen con una justicia que repara la injusticia de haber ocupado un lugar en detrimento de los otros. Este lenguaje que Aristóteles y Teofrasto interpretaron como metáfora muestra la profunda imbricación entre cosmos y polis en la mentalidad griega. El orden del mundo y también el orden de la ciudad se reflejan mutuamente. La ley que regula
los astros y los elementos no es muy distinta de la ley que regula a los ciudadanos. Aquí aparece también una conexión profunda entre filosofía de la naturaleza y filosofía política. Además, hay que añadir que es importante considerar el influjo de Anaximandro en la tradición posterior, ya que es inmenso. Aristóteles lo menciona como uno de los primeros filósofos en postular un principio inmortal e imperecedero, aunque critique su falta de precisión. Los estoicos, al desarrollar la noción de logos y de destino cósmico, también retoman indirectamente esa idea de un principio universal que rige todas las cosas. En la filosofía moderna, pensadores como Nietzsche, por ejemplo, vieron en Anaximandro a un precursor de la concepción trágica de la existencia. El nacer y el perecer de los entes, la justicia cósmica que compensa la desmesura, evocan el eterno retorno y la fatalidad del devenir. Heidegger, por su parte, dedicó páginas fundamentales a Anaximandro, interpretando su fragmento o sus fragmentos como una de las formulaciones originarias del ser y del tiempo en la historia de la filosofía. Para Heidegger, en la sentencia de Anaximandro o en sus sentencias resuenan ya los problemas del ser. Los entes surgen, perecen y retornan al fondo del que surgieron, y en este tránsito se manifiesta el sentido de la existencia. Además, también hay que señalar que a la luz de todo esto se puede comprender la importancia de Anaximandro como pensador de la radicalidad. No se conformó con buscar un principio material concreto, sino que introdujo la abstracción, no se limitó a describir el mundo, sino que lo entendió como orden regido por justicia. No se contentó tampoco con suponer mitos, sino que formuló hipótesis cosmológicas y biológicas audaces. Fue, en suma, un filósofo que abrió senderos que todavía hoy recorremos. Y, por tanto, hay que destacar su significado, su gran significado en la historia de la filosofía. Habíamos visto también cómo Anaximandro inaugura un modo nuevo de pensar, donde el principio argé, el principio de todo, ya no es un elemento material concreto, sino algo radicalmente distinto, el apeiron, lo indefinido. Para apreciar mejor la magnitud de esta innovación, conviene situar a Anaximandro en el proceso de transición entre mito y filosofía, o entre mito y logos, que es lo mismo. El pensamiento mítico griego, representado en Homero, Hesíodo o los mitógrafos, concebía el origen del mundo como una genealogía de dioses, el caos, Gea, Urano, Crono, Zeus, figuras divinas con rasgos humanos, con pasiones, con historias, y los fenómenos naturales se interpretaban como acciones de estos dioses. Frente a esto, Anaximandro ofrece un principio que no tiene rostro, ni genealogía, ni voluntad antropomórfica. El apeiron es eterno, imperecedero, ilimitado. En él no cabe imaginar genealogía ni acción voluntaria, simplemente es. Y de él proceden los contrarios que conforman el cosmos o el universo. Además, aquí radica una de las primeras rupturas entre mito y logos. El logos, para Anaximandro, se caracteriza por buscar explicaciones no personales, universales y abstractas. Y aunque todavía el lenguaje de Anaximandro conserva metáforas jurídicas y religiosas, ya no recurre a dioses. Y esto es algo fundamental. No recurre a dioses antropomorfos. Con ello, Anaximandro funda un modo de pensar que se desplegará en toda la filosofía posterior. Y esto también fue clave, fue esencial. Ahora bien, ¿qué significa exactamente que el apeiron sea el principio de las cosas? No es un elemento concreto, ni tampoco una sustancia en el sentido posterior de Aristóteles, por ejemplo. Es más bien una matriz, una especie de fondo indeterminado del cual surgen las oposiciones, frío y calor, seco y húmedo, claro y oscuro, etc. El mundo sensible es un campo de tensiones entre contrarios, y el apeiron es lo que los contiene y de lo que emergen. Podría decirse que Anaximandro intuye
que la diversidad de lo real no puede explicarse desde un solo elemento determinado, sino desde algo más originario que trasciende cualquier determinación concreta. Y por eso crea el apeiron como, diríamos, el principio del que surge todo, o considera que ese es el principio originario. Esta intuición lo convierte en precursor de una idea fundamental de la metafísica, que el principio del ser no es un ente, sino algo distinto de los entes. Aristóteles llamará a esto ousia, sustancia. Los neoplatónicos hablarán de uno y la filosofía moderna se debatirá entre sustancia, voluntad, materia, energía, etc. Pero el primer paso, la primera ruptura con la identificación entre principio y elemento material, lo dio Anaximandro. En este sentido, algunos lo han considerado el verdadero padre de la filosofía y entendida sobre todo como pensamiento abstracto. El fragmento conservado, con su referencia a la justicia y la reparación, es esencial para comprender su pensamiento. De donde las cosas tienen su nacimiento, dice o escribe Anaximandro, allí tienen también su destrucción. Según la necesidad, pues se dan mutuamente justicia y reparación por su injusticia según el orden del tiempo. Este lenguaje no debe entenderse en clave moral individual, sino en un sentido cósmico. El cosmos es un orden en el que nada puede permanecer eternamente fuera de su equilibrio. Cada cosa que surge lo hace en detrimento de otras. El frío predomina sobre el calor, el día sobre la noche, la sequedad sobre la humedad. Este predominio es injusto, entre comillas, porque rompe el equilibrio originario, pero la injusticia no queda impune. El tiempo devuelve a cada cosa a su lugar, el verano da paso al invierno, la sequía a la lluvia, el día a la noche. Así la justicia cósmica consiste en que todo se equilibra mediante la sucesión temporal. Y de este modo, este principio de justicia natural muestra para Anaximandro un paso crucial hacia la concepción de leyes universales. En lugar de recurrir a caprichos divinos, Anaximandro entiende que los fenómenos obedecen a una necesidad, a una ley cósmica. Aquí se halla el germen también de lo que siglos más tarde será la ciencia, la búsqueda de leyes que rigen los fenómenos, que rigen la naturaleza. Y además hay en ello una concepción cíclica del tiempo. Nada surge para permanecer eternamente. Todo lo que nace debe perecer. Todo lo que aparece retorna al fondo del que salió. En esta idea se anticipa el concepto griego de lo cíclico, podríamos decir, que aparecerá en Heráclito con el fuego, en los estoicos con el eterno retorno y que influirá también en concepciones posteriores de la historia y del ser. El tiempo es el ámbito en el que se cumple la justicia, es el gran árbitro que devuelve a cada cosa su lugar. Y de esta forma podemos decir que pues en cuanto a la cosmología de Anaximandro, según testimonios de Aristóteles, Teofrasto, Hipólito y otros, Anaximandro imaginó la Tierra como un cuerpo cilíndrico suspendido en el centro del cosmos, sin necesidad de soporte. Este argumento era revolucionario, rompía con la necesidad de postular un sostén físico, agua, columnas, raíces, etc., para la Tierra. Su razonamiento fue que la Tierra no cae porque se halla equidistante de todas las cosas. La simetría la mantiene en equilibrio. Esta explicación introduce un principio de razón suficiente. Si no hay un motivo para moverse en una dirección más que en otra, la Tierra permanece inmóvil. Este es un pensamiento extraordinario para su época que preludia la noción de equilibrio en física. Y además también hay que decir que describió los astros como ruedas de fuego encerradas en círculos concéntricos con aberturas por las que se ve la luz. El Sol, la Luna, las estrellas serían como orificios por donde escapa la luz del fuego cósmico. Aunque esta teoría sea
ingenua desde nuestra perspectiva actual, revela un esfuerzo indudable por dar una explicación mecánica y geométrica de los fenómenos celestes, prescindiendo de relatos míticos. De hecho, Anaximandro construyó un gnomon, un instrumento para medir las sombras, y pudo realizar observaciones astronómicas sistemáticas. Y esto también fue algo novedoso, o por lo menos siguió la línea de Tales de Mileto en este sentido. En cuanto al origen de la vida, los testimonios antiguos nos dicen que Anaximandro sostuvo que la vida surgió en lo húmedo, en el agua, como ya dije anteriormente. Los primeros seres vivientes fueron peces o animales cubiertos de cortezas espinosas. De ellos algunos se adaptaron y dieron origen a otras especies. El hombre en particular provino de seres semejantes a peces, señala el propio Anaximandro, porque en su infancia necesita muchos cuidados y no habría sobrevivido si hubiera aparecido tal como es ahora. Este planteamiento es asombroso. Intuye que la vida tiene un origen natural, que los seres evolucionan y que el hombre desciende de otros animales. Siglos después, Darwin desarrollará la teoría de la evolución con pruebas científicas, pero ya en Anaximandro hallamos la semilla de esta visión naturalista de la vida, evolucionista de la vida, podríamos decir también. Si miramos su pensamiento en su conjunto, vemos que Anaximandro ofrece un sistema en el que el cosmos, la vida y el hombre están regidos por leyes naturales, no por caprichos divinos. Todo surge del Apeiron, todo se regula por la justicia cósmica, todo retorna a su origen. Es un pensamiento unitario que abarca desde la metafísica hasta la biología, y en ese sentido se puede decir que realmente su contribución a la filosofía ha sido realmente enorme. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo. Gracias.